Tepoztlán, pueblo mágico rodeado de cerros y leyendas. Entre cuevas y caminos ocultos se guardan secretos que pocos se atreven a nombrar. Esta es una de esas historias, donde alguien conoció la cueva del diablo. Bienvenidos a Narraciones Negras. Me llamo Aarón y tengo 18 años. Nací y crecí en Tepoztlán, un pueblito mágico que muchos conocen por su cerro y por la pirámide prehispánica que está en la cima. Aquí la gente dice que ese lugar guarda un poder especial, que en el equinoccio de primavera es donde más energía se siente, y vienen de todas partes para llenarse de ella. Yo crecí viendo a los turistas caminar por las calles empedradas, comprando artesanías y probando las nieves de sabores raros que tanto presumimos. Pero para mí, Tepoztlán no es solo folclore ni fiesta. Es mi casa. Vivo con mi familia en una casita cerca del centro, y aunque no tenemos mucho, nunca nos falta lo necesario. A veces ayudo a mi papá en el mercado, a veces me voy con mis amigos a caminar los senderos que llevan al cerro, aunque siempre nos advierten que no nos acerquemos demasiado a ciertos lugares. Aquí todos los abuelos hablan de cuevas que nadie debe visitar, de sitios donde la gente se pierde y no regresa. Yo nunca hice mucho caso. Pensé que eran historias para asustar a los chamacos, pero esa calma, esa rutina sencilla de pueblo pronto iba a romperse de una manera que nunca imaginé. Precisamente ese día, 21 de marzo, llegó Héctor, un fotógrafo que se sostenía de la fotografía periodística y de modas, pero tenía la aspiración de convertirse en fotógrafo artístico. Llegó a cubrir la festividad del equinoccio, pero le gustó tanto el pueblito que se quedó a vivir. Y solo salía a la capital cuando le tocaban eventos de moda. Al principio nos parecía raro verlo con su cámara en cada esquina, capturando hasta lo que para nosotros era común, pero con el tiempo lo sentimos como parte de la comunidad. Se volvió casi uno de nosotros. Yo lo veía siempre curioso, metiéndose en lugares donde nadie entraba, buscando ángulos que a nosotros jamás se nos ocurrían. Y aunque algunos lo miraban desconfiados, para mí era un tipo bueno, un forastero que había decidido adoptarnos. Después de su primer año en Tepoztlán, ya no se hablaba de él como el fotógrafo, sino como Héctor, con esa familiaridad que solo los pueblos saben dar. Y cuando llegó el 8 de septiembre, que es la fiesta grande del pueblo, Héctor se disponía a hacer la cobertura fotográfica de toda la celebración. Esas fotos se las pagaban bien las revistas de turismo y él no desperdiciaba ni un detalle. Yo recuerdo el ambiente de esos días, los cohetes tronando desde la madrugada, el aroma de las gorditas y el mole que salía de las casas, la música de banda en la plaza y los puestos que llenaban las calles de colores. Héctor estaba en su elemento, disparando su cámara sin parar, pero yo sentía que él buscaba algo más, no solo retratar la fiesta, sino encontrar algo escondido, como si detrás de cada rostro alegre o cada calle decorada hubiera un misterio aguardando. En los pueblos de México algunas fiestas se extienden por varios días, y la fiesta de Tepoztlán no es la excepción. La música y la algarabía apenas daban respiro, pero en ese año el segundo día ocurrió algo que heló la sangre de todos. Un barrio entero se paralizó cuando una madre salió gritando desesperada a pedir ayuda. Su hijo no había regresado. Había salido temprano con unos amigos rumbo a la cascada de los Venaditos, pero los demás volvieron sin él. La noticia corrió como pólvora, primero en murmullos y luego en gritos de alerta. La gente que bailaba en la plaza dejó de hacerlo y muchos corrieron a sus casas a traer lámparas y machetes. La fiesta se rompió de golpe. La mujer estaba en la explanada, temblando, llorando, rodeada de vecinos que intentaban calmarla, pero nadie tenía palabras suficientes. En el rostro de todos se reflejaba un mismo miedo. Perder a un hijo en esas barrancas era como perderlo en la nada. Fue entonces cuando Héctor apareció con su cámara colgada al cuello, pero no como fotógrafo, sino como alguien dispuesto a seguir la búsqueda. Y supieron que la fiesta ya no sería la misma para nadie. Héctor el fotógrafo se enteró de la noticia y aunque en un principio pensó que aquello era terreno de rescatistas o de la misma familia, algo dentro de él lo impulsó a unirse, no solo para ayudar, sino también para documentar lo que sucediera. Dudó un momento con la cámara colgada al cuello, preguntándose si era correcto convertir el dolor de una familia en imágenes, pero al ver a la madre llorando en la explanada supo que debía hacerlo. Se sumó a una de las 5 camionetas que salieron rumbo al monte, y durante el trayecto escuchaba a los hombres discutir sobre barrancas, cuevas y veredas donde el niño podría haberse caído. Cuando llegaron al punto en que los vehículos ya no podían avanzar, todos bajaron en silencio, armados con lámparas, machetes y la esperanza de encontrar al niño con vida. El aire del bosque es húmedo, espeso, cada rama rota parecía un presagio. La gente comenzó a dispersarse en diferentes direcciones. Algunos gritaban el nombre del niño, otros simplemente caminaban con la mirada fija en el suelo. Héctor se quedó un instante parado, observando cómo todos se perdían entre los árboles, y entendió que si quería ser parte de esa comunidad, tendría que adentrarse con ellos, aunque algo en su interior le decía que no todos regresarían. Después de 3/4 de hora caminando bajo el intenso sol de Morelos, Héctor ya se encontraba muy dentro del bosque. A lo lejos todavía se escuchaban, apagados, los gritos de la gente llamando al niño por su nombre, pero cada vez se hacían más lejanos. No debí separarme tanto, murmuró, mientras buscaba con la mirada algún rostro entre las piedras y raíces. Se sentó en una roca grande, abrió la mochila y bebió agua de su cantimplora, tratando de calmar el cansancio.
Vamos, Héctor, tú puedes con esto, se dijo en voz baja, como si quisiera darse valor. Encendió la cámara y tomó un par de fotografías. Los troncos torcidos, la luz filtrándose entre las ramas, las sombras que parecían moverse solas. Entonces lo sintió. El silencio se hizo muy profundo, tan intenso que le apretaba los oídos. Tragó saliva. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Preguntó al aire, su voz sonando extraña entre los árboles. Ninguna respuesta, solo un murmullo repetitivo, apenas perceptible, que lo heló por completo. Era la voz de un niño, muy queda, apenas un lamento apagado que se distinguía solo porque los gritos de los buscadores ya no llenaban el aire. ¡Oye! ¡No te muevas! ¡Ya voy!, gritó Héctor, apretando con fuerza la cámara colgada en su cuello. Se colgó de nuevo la mochila y avanzó, respondiendo cada tanto, pero el niño parecía no escucharlo. Los lamentos se callaban a ratos, y cada silencio le erizaba la piel. ¡Sigue gritando, por favor! Ay, sigue gritando, por favor. Necesito encontrarte, murmuraba, como si sus palabras pudieran atravesar los árboles. Tras avanzar unos cientos de metros, se dio cuenta de por qué la voz sonaba distinta, hueca, como con un eco antinatural. Provenía de la entrada oscura de una cueva. Héctor tragó saliva. ¿Estás ahí dentro? ¡Háblame!, gritó, y esta vez la voz pareció reaccionar, callándose unos segundos antes de responder. ¡Estoy atorado! ¡Ayúdame! Héctor no lo pensó dos veces. Cambió el lente de la cámara, montó el flash y con un murmullo tembloroso, Dios mío, que no sea lo que me imagino, se dispuso a entrar. Héctor entró en la cueva y el aire húmedo lo golpeó con un olor rancio, como carne podrida en encierro. El flash de la cámara iluminó un pasillo rocoso y en ese instante lo escuchó. La voz del niño, apagada con un eco extraño. ¡Me duele! ¡Estoy atorado! ¡Ayúdame! Héctor avanzó apresurado, contestando los gritos, pero la voz se interrumpió y un silencio sepulcral se extendió como si alguien hubiera arrancado todos los sonidos de golpe. ¡No te muevas! ¡Ya voy! ¡Sigue gritando, por favor! ¡Háblame! Sus pasos retumbaban exagerados, y entonces comenzó. Primero, un susurro tenue, decenas de voces solapadas que parecían rezar un idioma roto, gutural. Dio un paso más, y algo se arrastró detrás de él. Giró de golpe. Nada. Tranquilo, es tu cabeza, se dijo a sí mismo, pero su voz temblaba. Un destello del flash reveló por un segundo unas garras pequeñas pegadas al suelo. Antes de reaccionar, sintió el arañazo. Algo minúsculo y deforme lo desgarró del codo al antebrazo. Chilló, retrocedió y el flash se disparó por la vibración de su carrera. Esta vez captó cuerpos pegados a las paredes, con extremidades torcidas que reptaban como insectos gigantes. Un chillido agudo retumbó desde lo alto. Y al mirar, vio siluetas corriendo de cabeza por el techo. Héctor jadeó, tropezó con piedras y sintió otro zarpazo, esta vez en la espalda. Cayó de bruces. El aire se le escapó en seco. Y cuando intentó levantarse, algo lo tomó por el tobillo con fuerza inhumana, arrastrándolo hacia la oscuridad. Gritó desesperado, pateó con la otra pierna y logró soltarse, pero la piel le ardía, como por quemaduras. Corrió sin pensar, solo escuchando risas que no eran de niños, sino carcajadas agudas y graves mezcladas, como si un coro de monstruos celebrara su miedo. El flash se activó otra vez, y en la instantánea vio docenas de ojos brillando, acechando desde los muros. Sus pasos resonaban frenéticos, y entre cada eco se escuchaban otros, pesados, persiguiéndolo, cada vez más cerca. ¡Déjenme en paz!, gritó, pero su propia voz se multiplicó y le respondió con burla desde las profundidades. ¡Déjenme en paz! 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 Algo saltó a su costado, un ser bajo, encorvado, con uñas largas. Lo embistió haciéndolo chocar contra la roca. El impacto le arrancó un gemido y la cámara golpeó su pecho. Otro destello reveló algo peor. Una figura gigantesca, con las extremidades torcidas, corría por las paredes como una araña imposible. Su cabeza giraba en ángulos antinaturales y sus ojos lo observaban fijo. Héctor corrió con un terror primitivo, sintiendo las manos invisibles que rozaban su cuello. Jalaban su camisa, arañaban sus piernas. El eco de la voz del niño regresó, ahora al frente, clara. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Pero sonaba tan hueca, tan antinatural, que Héctor se detuvo un segundo, paralizado. El flash volvió a disparar, y lo que iluminó no fue un niño,
sino una silueta erguida en la pared, agazapada, sonriendo con dientes interminables, lista para saltar. Héctor, jadeando y con la camisa pegada al cuerpo por el sudor, corrió desesperado hacia un punto donde se filtraba una luz, tenue, como un hilo de esperanza en la penumbra. Cada paso era un suplicio, con las piernas temblando y con la espalda ardiendo por los arañazos. Al fin, entre las rocas húmedas, alcanzó a ver lo que parecía ser la salida de la cueva. Un resquicio abierto que dejaba entrar la claridad de la tarde. «Ya lo logré», murmuró entre sollozos, convencido de que había escapado de ese infierno. Afuera, sin saberlo él, la búsqueda del niño seguía en marcha. Las camionetas estaban estacionadas y la gente gritaba su nombre en las veredas cercanas. Pero Héctor solo pensaba en huir. Se arrastró hacia la entrada, sintiendo cómo sus manos raspaban la tierra seca, y salió a un claro, pequeño, iluminado por un sol anaranjado que parecía darle la bienvenida. Respiró profundo, con una risa nerviosa y rota. Respiró y alzó la cámara como si necesitara comprobar que seguía siendo real. Por un instante creyó que estaba a salvo, que todo había quedado atrás. Pero algo no encajaba. No había cantos ni pájaros, ni zumbidos de insectos, ni siquiera el crujir de las ramas. Era como si el bosque mismo contuviera la respiración, observándolo en silencio, esperando a que diera el siguiente paso. Héctor se frotó los ojos, convencido de que todo era un mal viaje, una alucinación provocada por el cansancio, o quizá por la falta de aire. Se repitió a sí mismo que tenía que serenarse, que era fotógrafo, un profesional acostumbrado a enfrentar caos en manifestaciones y accidentes, que debía mantener la cabeza fría. Y ahí se reveló la verdad ante sus ojos. Todo lo que él había sentido como el bosque se fue apagando. Era una ilusión. En realidad se encontraba en una caverna amplia donde el techo goteaba, y en las paredes crecían hongos bioluminiscentes que iluminaban el lugar con un resplandor verdoso, enfermizo, como si las piedras respiraran. Exhausto se dejó caer contra una roca húmeda. Abrió la mochila y revisó la pila de la cámara. La luz roja parpadeaba. Le quedaba poco tiempo. Encendió el modo de grabación y con la voz temblorosa empezó a narrar todo lo que había visto. Si alguien encuentra esto, yo entré buscando al niño. No sé qué es lo que me está siguiendo, pero no es humano. Tragó saliva, sudando frío, y de pronto se cayó, helado, porque un sonido se filtró desde el fondo de la caverna. Héctor. Era su nombre, pronunciado con la voz de su hermana menor, Héctor. clara, dulce, como cuando lo llamaba para cenar en la casa de su infancia. Héctor, ven conmigo. Decía, arrastrando las palabras. Héctor, ven conmigo. La cámara tembló entre sus manos. No puede ser, susurró, llevándose la mano a la boca, los ojos abiertos de par en par. La voz insistió, más cerca, más clara, como si viniera desde la misma piedra. Héctor, estoy aquí. El resplandor de los hongos comenzó a vibrar, a apagarse y a encenderse como si algo se moviera detrás de ellos, Estoy aquí. aproximándose. Héctor se levantó con torpeza. La cámara estaba aún grabando, mientras comprendía que aquello sabía exactamente cómo quebrarlo, cómo llamarlo hacia la oscuridad. Estoy aquí. Héctor, jadeando, terminó cediendo al eco de aquella voz que lo llamaba, cada vez más profunda, más torcida, como si lo arrastrara de los huesos hacia el interior mismo de la tierra. Héctor. Avanzaba a tientas, con la cámara colgando de su cuello, Héctor. la luz del flash apenas iluminando pedazos húmedos de piedra que parecían cerrarse tras de él, borrándose cualquier idea de salida. Su respiración se volvió un sollozo ahogado. Héctor. Estoy aquí. Esa voz no era de su hermana, porque ella había muerto hace años, en un accidente que todavía lo perseguía en sueños, y sin embargo, aquí estaba, llamándolo como si nunca se hubiera ido. El terror se mezclaba con la culpa y lo empujaba cada vez más adentro. Al llegar a una zona más abierta de la cueva, el aire se volvió espeso, cargado de un olor metálico, como sangre vieja. Entonces lo vio. Frente a él, emergiendo de entre la penumbra, se levantaba una figura imposible. El dueño de la cueva, alto, retorcido, con un cuerpo que parecía formado de sombras densas y huesos brillantes. Sus ojos ardían como carbones encendidos, y en su boca se dibujaba una sonrisa demasiado amplia para ser humana. Afuera la búsqueda continuaba. Los vecinos recorrían el monte llamando al niño, perdido sin sospechar que, en lo profundo de la tierra, otro estaba atrapado. Nadie notó la ausencia de Héctor porque vivía solo. Nadie lo esperaba en casa. Nadie preguntó por él esa noche.
Los que pasaban cerca de la entrada de la cueva sentían el aire denso, helado, y se persignaban antes de seguir su camino, pues todos en el pueblo sabían que ahí no debía meterse nadie. Pero desde dentro, los gritos de Héctor desgarraban la piedra, clamando auxilio con una desesperación que no parecía humana. Algunos buscadores juraron escucharlos, pero lo tomaron como un engaño del cerro, otro truco maligno de la cueva para confundirlos. Prefirieron alejarse, sin saber que lo estaban dejando atrás, solo, rodeado de sombras que lo devoraban lentamente, hundiéndose en la oscuridad de la que ya nunca podría escapar. Horas más tarde, cuando ya la noche había caído sobre Tepoztlán, la brigada de búsqueda decidió suspender sus recorridos para continuar al amanecer. Mientras tanto, en medio del bosque, un niño avanzaba tambaleante, con el cuerpo magullado y la ropa cubierta de tierra. Había caído en una zanja y logró salir con gran esfuerzo. Sus manos sangraban por los raspones y sus rodillas temblaban al sostenerlo. Caminaba despacio, jadeante, tratando de encontrar una vereda que lo condujera de regreso al pueblo. El hambre y la sed lo debilitaban, pero lo peor era el silencio nocturno, interrumpido solo por sus propios pasos. Cada crujido entre los árboles lo hacían girar con desesperación, convencido de que algo lo vigilaba desde la oscuridad. La sensación de ser observado lo acompañaba como una sombra pegada a su espalda, invisible pero sofocante, y con cada minuto se hacía más difícil seguir adelante sin ceder al miedo. El niño avanzaba sin rumbo, perdido entre la maleza y la oscuridad del bosque, hasta que a lo lejos distinguió una silueta encorvada, un hombre sentado de cuclillas que parecía observar el suelo. Con paso inseguro se acercó, pensando que podría orientarlo, y lo saludó con voz temblorosa. Hola, hola, necesito ayuda. Hola, ¿me puede ayudar? Al levantar la mirada, el niño se estremeció. No era un anciano como había creído, sino un joven de cabello prematuramente encanecido, con el rostro demacrado y los ojos vidriosos, como ausentes de la realidad. Se comportaba como un loco, murmurando frases entrecortadas, incapaz de articular sentido alguno. Pero al ver al niño pareció reconocer algo. Con movimientos torpes se descolgó del cuello una cámara rota, colgando apenas de la correa, y sin pronunciar palabra le tendió la mano. El niño dudó un instante, pero el silencio del bosque lo empujó a aceptar. Sus dedos se entrelazaron, fríos y tensos, y caminaron juntos por senderos apenas visibles bajo la luna. Pasó casi una hora hasta que las primeras luces del pueblo aparecieron a lo lejos. Nadie esperaba ver una escena así. Dos figuras emergiendo de la penumbra. Un niño sucio y magullado de la mano de aquel hombre extraño, encorvado, con los cabellos canos, como si el tiempo lo hubiera consumido en una sola noche. Cuando entraron a las calles empedradas de Tepoztlán, la gente los rodeó incrédula. Luego los gritos de alegría llenaron el aire al reconocer al niño perdido. Avisaron a la madre, que llegó corriendo con lágrimas en los ojos. Lo abrazó con desesperación y le dio gracias al silencioso acompañante. El hombre, sin embargo, no reaccionó. Sus ojos permanecieron fijos en la nada, su boca entreabierta, como si estuviera atrapado en un pensamiento sin salida. Mientras todos cargaban al niño en hombros, el extraño se dejó caer en una banca de la plaza, inmóvil. Era tan drástico el cambio que nadie lo había reconocido. Pero ese era Héctor, con la cámara rota sobre el regazo, como una sombra viva que había regresado del abismo, pero no con la mente entera. Años más tarde sigo viviendo en Tepoztlán. De nuevo, como siempre, camino hacia la plaza. De mañana el bullicio del mercado apenas despierta, pero yo buscaba a alguien. Sentado en la misma banca de siempre estaba él, el hombre de cabello cano, con la mirada extraviada y los gestos de un niño atrapado en un cuerpo envejecido. Cuando me vio se agitó con ruiditos y movimientos torpes, como un perrito que mueve la cola cuando algo le da gusto. Y yo me acerqué con la misma devoción de siempre. Saqué de mi mochila comida y agua, se los puse en las manos y lo observé con ese dolor que nunca se va. Héctor, el fotógrafo que un día bajó a la cueva para buscarme cuando yo estaba perdido en el monte. Yo no estuve en ese lugar maldito. Solo caí en una zanja y me extravié, pero Héctor entró donde nadie debía y perdió la razón para siempre. Supe lo que enfrentó porque encontré su cámara rota, y en la memoria había fragmentos de imágenes obscuras, desenfocadas, figuras que parecían humanas pero no lo eran, miradas encendidas en la penumbra, y un resplandor que iluminaba algo imposible de describir. De no ser por él, yo no habría vuelto a casa aquella noche, y aunque él ya no recuerde quién soy, yo nunca olvidaré que le debo la vida. En los pueblos mágicos la fiesta convive con las sombras, y en sus cuevas la oscuridad siempre cobra un precio. Héctor lo supo de la peor manera, pues sus últimos minutos de cordura fueron horribles.
Si te gustó esta narración, puedes compartirla. Recuerda que te puedes suscribir y activar las notificaciones para que recibas más relatos. Escucha lo que habita en las sombras, en Narraciones Negras.